de ponerlo antes y Dale, no me bueno. habilita ahora. Bueno, ahí estamos entonces. Lunes 19 de abril tuvimos una primer parte de la clase donde atendimos algunas consultas sobre el trabajo 2 y 3. Y la idea ahora en este bloque entonces es hablar del trabajo práctico 4, que es un trabajo teórico, ¿sí? En el trabajo 4 vamos a recuperar algunos conceptos que estuvimos trabajando cuando vimos las dos primeras clases, que vimos una cantidad de contenidos teóricos. La idea es retomar algunos de esos conceptos y profundizarlos, ¿sí? Y la idea, entonces, en la clase de hoy, es hablar de la profundidad de color. A ver, acá entre los presentes, ¿quién se acuerda o se anima a esbozar algún comentario sobre la idea de la profundidad del color? Yo, si quieren. Bien, Cecilia. La profundidad de color es la cantidad de variables o de posibilidades que tiene un píxel de imagen de mostrar color. Digamos, si tiene 8 bits, va a poder mostrar... bueno, no puedo hacer la cuenta ahora. No me acuerdo cuánto era, pero digamos que tiene esa cantidad de posibilidades de color. 156. Muy bien, ahí Gracias. Cecilia y Julia, para eso estamos, ¿sí? Para ayudarnos. Entonces, perfecto, Cecilia y Julia, lo que están comentando. Cuando hablamos de profundidad de color, hablamos de cuántas variantes de color tenemos, ¿sí? Como primer concepto general. Después tenemos que ver, bueno, qué tipo de gráfica estamos utilizando, ¿no? Nosotros ya sabemos que en este nivel 1 vamos a trabajar con gráficas hechas de píxeles, las bitmap, y las gráficas vectoriales. Y que vamos a ver que cuando hablamos de profundidad de color, tenemos muchas más posibilidades y variantes, es decir, muchas más profundidades cuando trabajamos con bitmap de lo que tenemos cuando trabajamos con vectores. A grandes rasgos, en una gráfica vectorial, solamente nos vamos a encontrar con dos profundidades de color disponibles: RGB, CMYK. En cambio, cuando trabajamos con Photoshop, nos vamos a encontrar, como son gráficas bitmap, que tenemos la posibilidad de asignar distinta cantidad de bits por píxel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo tranqui? ¿Estamos todos bárbaros? Ahí estoy compartiendo para ver el entorno Photoshop. ¿Lo tienen a la vista? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Entonces, esperen. A ver qué es el chat que aparece. Perfecto, Belén. Belén que dice que viene duro. Belén, ¿cuántas materias estás cursando? ¿O es que nuestra materia? Ah, 6. Bueno, sí. 6. Está bien. 6 materias sí viene duro la mano, sí. No, está bien. Entonces no es culpa nuestra nada más. Está bien. Bueno, volvemos al concepto de profundidad de color, ¿sí? Nosotros recordemos que cuando trabajamos con gráficas hechas de píxeles, nosotros hicimos una escala donde decíamos que en las gráficas hechas de píxeles yo voy a imagen modo, y ahí justamente lo que voy a tener esbozado son diferentes modos de color, ¿sí? Los modos de color se basan en modelos de color. Y vamos acá a puntualizar la diferencia entre modelo y modo, ¿sí? Modelos de color, como yo siempre digo, el modelo es el marco teórico, que es algo que preexiste al ámbito digital. Es decir, los marcos teóricos vinculados al color se vienen desarrollando desde hace siglos, a partir de los diferentes conocimientos y evoluciones científicas. Pero a grandes rasgos, cuando hablamos de modelo de color, vamos a decir que tenemos dos modelos de color. ¿Cuáles serían? A ver, para algunos que por ahí algo que se acuerden de lo que ya hablamos, o los que han cursado lenguaje visual, y por ahí la tienen más clara. ¿Cuáles son los modelos? Que son dos. Color luz y color pigmento. Perfecto. Luz, sí. Color luz, que también le vamos a llamar síntesis aditiva, o color pigmento, que también se le llama síntesis sustractiva. ¿Sí?
¿Por qué al color luz se le llama síntesis aditiva? Y estoy pensando... Sí. Cuando combinas los tres colores de color luz generas blanco, y cuando combinas los tres colores de la sustractiva generas negro. Perfecto, Julia, lo que estás diciendo es súper pertinente. Hablamos de adición, ¿sí? Porque justamente yo tengo una luz, más otra luz, más otra luz. El resultado, o sea, las mezclas siempre tienden a ser más luminosas, y si mezclo las tres luces primarias, obtengo la máxima luminosidad, que es blanco. En cambio, el pigmento funciona de manera contraria, ¿sí? El pigmento básicamente se basa en sustraer componentes de la luz. Y refleja, o sea, refleja una parte y sustrae otros, ¿sí? Lo que refleja es el color que vemos en el pigmento. Y lo que sustrae es lo que no vemos. A ver qué están diciendo en el chat. Acá No, soy yo que estoy preguntando que hay alguien que está conectado con Q6 y no sé quién es. A ver, esperen que... Perdón, Mariana, dijiste color luz y lo otro ¿qué? Que me perdí. Color pigmento, ¿sí? Ah, ok. Esperen que... Ahí va, aguárdenme un toque. La luz, síntesis aditiva, como decíamos, porque cuando yo sumo luces, las mezclas tienden a ser siempre más luminosas. Cuando yo veo el color luz, es un color que, digamos, está emanado de la fuente de luz, ya sea el sol, ya sea un monitor, que es una fuente ficticia, digamos, no es natural, ¿no? Pero el monitor, ¿qué hace? Emite luz y la luz incide directamente en mi retina, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Más luz, más valor más alto, más claridad, y las mezclas alcanzan el blanco. Eso es con la síntesis aditiva, ¿sí? En cambio, cuando tenemos pigmentos, ¿sí? El pigmento trabaja, aguárdenme un segundo que vamos a poner el ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una superficie coloreada, ¿sí? Como tengo acá un papel de color, acá se ve un poco oscuro, pero bueno, este es un rojo, si bien es un rojo oscuro. Para yo tener una superficie roja, básicamente el pigmento, que es el que le da color a esta superficie, acá estamos hablando de síntesis sustractiva, viene la luz, ¿sí? Ilumina este papel o esta superficie coloreada y refleja el color, ¿sí? O sea, el color que yo estoy viendo es reflejo de la luz. La luz viene, rebota, refleja el color, ¿sí? Ahí estamos hablando de síntesis sustractiva. Todas las superficies coloreadas, los pigmentos de distintas características, son sustractivos. El color que veo, como decimos, es el color que se refleja. Y el resto de los colores que hacen a la luz es el color que se absorbe. Por lo tanto, cuando yo tengo pigmentos y mezclo un pigmento con otro y con otro, la tendencia es a que las mezclas tienden a oscurecerse, y por lo tanto, si mezclara dice la teoría que si mezclara los tres primarios pigmentos, debería obtener negro, ¿sí? Eso dice la teoría. En la práctica, ¿qué pasa cuando mezclan los tres primarios pigmentos? Se obtiene pardo. Se obtiene un tono oscuro, pardo, ¿no? Un marrón oscuro. Marrón oscuro. No llega al negro. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con luces, el modelo luz o la síntesis aditiva sí es perfecta. O sea, yo puedo obtener blanco perfecto con luces. En cambio, el modelo sustractivo, que se basa en el reflejo de la luz, en ese proceso de venir, iluminar, rebotar, podríamos decir que gana imperfecciones y hace que justamente el modelo, ¿no? Que la teoría dice una cosa, en la práctica no se manifiesta. O sea, vuelvo a decir, en la teoría dice que mezclo los tres primarios pigmentos y debería obtener negro, cosa que no sucede, obtengo un tono oscuro. Por lo tanto, vamos a ver que como yo no puedo obtener negro por la mezcla de los tres sustractivos primarios, vamos a ver que, por ejemplo, en el ámbito gráfico, vamos a sumar una cuarta tinta, que es el negro, o sea, como un primario sustractivo, necesario para llegar a ese tono negro, porque no puedo llegar por la mezcla de los tres pigmentos.
¿Hasta acá vamos bien? Porque estoy hablando de adición y sustracción a la vez. Entonces por ahí se les mezcla un poco. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. De paso les colaboramos a los profesores de lenguaje visual, que cuando van al lenguaje visual, los que todavía no cursaron, ¿no? Digo, van a ir aprendiendo algunos aspectos de teoría de color que son importantes. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla, que ahora voy a compartir todo. Así les muestro, a ver, un videíto. Esperen que se me... No. Esperen, disculpen. Era este. Videíto corto después. Carla, creo que vos algunas cosas compartiste ya, ¿o no? Todavía no de color. Ahora las voy a compartir. Justo las estaba por compartir ahora. Básicamente acá lo que vamos a ver es la experiencia de Newton. Que lo que busca es mostrar cómo un haz de luz, si yo lo paso por un prisma que lo va a descomponer, muestra que la luz blanca está hecha de todos los colores del espectro. Apagamos, vamos a ver por ahí prisma de Newton. Este me gusta más, que es más caserito todavía, menos complejo. Menos complejo, ¿ven? Viene una luz, un haz de luz que viene de la ventana y toma un prisma, y el prisma lo que hace es descomponer, es decir, me va a mostrar de qué está hecha la luz blanca. Observen que los colores que se arman son colores que van en degradé, de un tono va pasando al otro, ¿sí? Por supuesto, el color luz es efímero en la naturaleza, ¿no? Cuesta... A ver, esperen que voy a sacar el sonido así. Entonces, fíjense que básicamente la experiencia que hizo Newton en su momento, que fue reveladora para entender justamente que la luz blanca, podríamos decir que no es acromática o carente de color, sino que la luz blanca está hecha de todos los colores del espectro. Y cuando hablamos de todos los colores del espectro, vale decir que en realidad acá los colores que nosotros estamos visualizando son los que vemos con nuestro aparato óptico, ¿sí? La luz está hecha de muchas más cosas que acá no estamos viendo. La luz está hecha de rayos alfa, omega, de infrarrojo, ultravioleta, rayos de microondas, ¿sí? Radioeléctricas, todo eso forma parte de la luz blanca. Pero nosotros vemos solamente una porción, que es la porción que nos muestra del rojo, ¿no? Como vemos ahí, pasando por los tonos amarillos, verdosos, cian, azul, hasta un tono oscuro que se acerca al violeta, que ahí se junta un poco con la base negra y no se llega a ver tan claro el violeta. Ese es el espectro de luz visible. Vuelvo a decir, estos son los colores que nosotros vemos, pero la luz tiene más cosas que nosotros no vemos. Y como vemos ahí, ¿no? Si yo junto todos los colores del espectro, la sumatoria da el blanco, ¿sí? ¿Hasta acá estamos claros? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, dicho esto, esperen que cerramos. Dejo de compartir. Todas así. Clase de color, estoy viendo si... Vamos a... Ahí, esperen un segundo. Les voy a mostrar otro videito que explica... Este no lo hicimos nosotros. Vamos a... Explica cómo es este tema del color luz. Y para eso vamos a identificar los tres colores primarios del
de la luz. Empezamos por el rojo, vamos con el azul y luego el verde. Esos son los tres colores primarios de la luz. Para esta prueba de qué es mezcla aditiva y sustractiva del color, vamos a ver qué pasa cuando las mezclamos. Cuando mezclamos dos colores, nos vamos a dar cuenta que el azul más el verde nos da el cian. Si mezclamos el azul y el rojo, nos da el magenta. Y si mezclamos el rojo y el verde, nos da el amarillo. Esos tres colores son los tres colores secundarios. Entonces ya identificamos que los tres colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Y los tres colores secundarios son el amarillo, el cian y el magenta. La mezcla de los tres colores nos va a dar a nosotros el blanco, o sea, la luz blanca. Está compuesta por los tres colores primarios. Para comprobar esta teoría de la mezcla aditiva sustractiva, también vamos a hacer un ejercicio con una paleta que nos va a mostrar la diferencia entre los colores, la mezcla de los colores y cómo es la mezcla sustractiva y la mezcla aditiva del color. Como vemos ahí en la paleta, esta nos está demostrando que la mezcla entre el rojo y el verde nos da el amarillo, entre el verde y el azul nos da el cian, entre el azul y el rojo nos da el magenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque al anular una de las sombras, vamos a encontrar que esas dos mezclas de colores nos van a dar el color secundario. Y también encontramos que la ausencia de todos los colores nos da en el centro el color negro. Bueno, a ver ahí, a ver si ahí se entiende. Entonces ese videito que después, Carlas, vos se lo posteás, ¿no es cierto?, en el grupo, así si lo quieren volver Sí, a ver. yo ahora le posteé uno de física en cuarentena del físico Alberto Rojo, que también habla de los colores primarios aplicados también a la teoría del... Cuando utiliza la paleta, ¿no? La paleta viene la luz y por ahí hay una paleta que él utiliza. Esa paleta lo que está haciendo obviamente es generar una sombra, o sea, interrumpiendo parte de los componentes de la luz. Al interrumpir parte de los componentes de la luz, bueno, lo que se proyecta es lo que queda a la vista. Por eso habla, o sea, que está sustrayendo con la paleta, está sacando componentes de la luz. ¿Sí? ¿Se entendió el video? ¿Sí? Entonces tenemos primarios luz, rojo, verde, azul. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O a alguno le resulta novedoso decir que esos son los primarios? Rojo, verde, azul. ¿Sí? Marcela dice que sí, que le resulta novedoso. Son los primarios luz. Rojo, verde, azul. Atender que el verde es un verde manzana, un verde muy luminoso, no es el por ahí, el verde que uno se imagina, ¿no? El verde es un verde de valor muy alto, muy claro. El azul, ¿sí? Y por supuesto, como estamos hablando de luces, son tonos luminosos, ¿sí? Observen que dijimos que de esos primarios luz, hago la salvedad porque para no hacerles la clase muy larga, pero decir que los primarios luz son primarios humanos, no son primarios en la naturaleza, o sea, no es la naturaleza la que decide cuáles son los colores primarios, ¿se entiende? La naturaleza dice, o sea, cuando Newton hizo la experiencia, que si yo tomo tres colores lo suficientemente equidistantes entre sí en el espectro, con esos tres colores yo recompongo la luz blanca. O sea, en principio la naturaleza, los primarios podrían ser cualquiera tres colores que yo tome que estén lo suficientemente equidistantes entre sí en el espectro. Pero tomamos estos colores como primarios, luz, el rojo, el verde y el azul. ¿Saben por qué? ¿Alguno sabe? Ahí, Julia, que te tenía ficha que vos venías. Perdón, puede ser que Se me cortó la pregunta. La pregunta es si alguno sabe por qué el rojo, el verde y el azul, esos son los primarios, y no otros. ¿Puede ser que son los que detecta el ojo humano? Perfecto, Aldana. Son primarios para nuestro ojo, o sea, nuestro ojo, nuestro aparato óptico solamente capta rojo, verde y azul. Capta esos tres colores en sus variantes de valor, es decir, las variantes de luminosidad, más claros, más oscuros, de cada uno de estos tres colores. Eso, nosotros vemos tres colores. Por supuesto, esa información que captura el ojo, la retina, va al cerebro. Y entonces el cerebro, a partir de esos tres colores, mezcla y genera la sensación de todos los colores que vemos.
¿sí? Pero en realidad, a nivel fisiológico, nosotros solamente vemos 3 colores que son esos, y por eso vamos a tomar esos como los primarios, que como yo digo, son primarios humanos, no son primarios de la naturaleza. Ya también vamos a ver que nuestro cerebro puede generar colores que no existen en la naturaleza. Son cuestiones más de la física, ¿sí? Entonces, rojo, verde, azul, primarios luz. ¿Cuáles dijimos que eran los secundarios luz? Magenta, cian y Cian, amarillo. Magenta. Cian, magenta, amarillo. Y amarillo. Secundarios luz, ¿sí? Entender que cuando nosotros hablamos, volviendo a lo que empezamos a decir, que existían 2 modelos, aditivo y sustractivo, luz y pigmento. Entender, ¿sí?, que el modelo pigmento, cuando yo tengo cualquier superficie coloreada, cualquier pigmento que ustedes tengan, yo no sé, témpera, acuarela, óleo, acrílico, tinta, ¿sí?, cualquier tipo de material de color sustractivo, vamos a decir que el modelo sustractivo, o sea, es subsidiario del modelo aditivo. O sea, no son 2 modelos que son 2 cosas opuestas. Son 2 cosas complementarias. ¿Por qué? Porque para yo poder ver el color sustractivo necesito luz. Si no tengo luz, no veo nada. No solamente no veo colores, no veo formas, no veo distancia, no veo nada. No hay percepción posible sin luz. ¿Sí? Imagínense de noche sin ninguna fuente de luz. No tengo, digamos, por lo menos no percepción visual. Puedo tener otro tipo de percepciones, pero no visual. Entonces, para poder ver el pigmento necesito luz. Por lo tanto, el modelo pigmentario, como dijimos, es la contracara del modelo luz. Y entonces vamos a poder decir que si el cian, el magenta y el amarillo son secundarios de la luz, cuando yo voy al pigmento me voy a encontrar con que esos que son secundarios de la luz se transforman en los primarios pigmentos. ¿Sí? Y que los que son primarios de la luz van a ser secundarios pigmentos. Así, 2 caras de la misma moneda. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo sustractivo, vamos a decir que en el modelo sustractivo, ¿cuáles son los primarios? El cian, el magenta y el amarillo. El cian, el magenta y el amarillo. Pero estos primarios podemos saber ahora que son primarios gracias, obviamente, como digo, a las teorías que introdujo Newton y después fueron perfeccionando a posteriori. Sabemos que la pintura viene de muchos siglos antes de que Newton hiciera los aportes que hizo sobre la luz. Por lo tanto, digamos, en los modelos que son muy tradicionales en términos pictóricos, antes se consideraba que los primarios pigmentos eran el rojo, el amarillo y el azul. ¿Les suena? Sí. Sí. Nosotros a veces decimos los primarios de la primaria, porque por ahí a muchos nos enseñaron así, que los primarios pigmentos son el rojo, el amarillo y el azul. ¿Sí? Ahora bien, eso se podía decir, ¿no?, varios siglos antes de que Newton hiciera todos los aportes que hizo con respecto a la composición de la luz. Hablar de primarios rojo, amarillo, azul, vuelvo a decir, esos son primarios imperfectos o primarios a los cuales, digamos, se llegó como concepto por prueba y error. O sea, si los pintores que hacían, iban mezclando pigmentos y descubrieron que justamente había ciertos pigmentos que a partir de sus mezclas podían generar nuevos, ¿no? Y bueno, medio que por prueba y error se fue llegando a esta idea de primarios y a la idea de que los primarios eran el rojo, el amarillo y el azul. Cuando se conoce la teoría de color-luz, vuelvo a decir, y se empieza a entender mejor también cómo el pigmento es reflejo de la luz, en realidad lo que hace es perfeccionar el modelo, es decir, en lugar de tomar el rojo se toma el magenta, en lugar de tomar el azul se toma el cian. ¿Sí? O sea, yo cuando lo trato de explicar, trato de pensar que no son como 2 teorías que son totalmente diferentes, sino que en realidad, cuando hablamos de pigmento, hablar de cian, magenta y amarillo es hablar de lo que nosotros llamamos los primarios científicos, son los primarios que se reconocen científicamente. ¿Sí? Ahora, en la práctica de la pintura es posible que a ustedes, sobre todo si alguno ya cursó pintura,
y hayan dicho que los primarios son el rojo, el amarillo y el azul. ¿Alguno ya cursó pintura? ¿Qué les dijeron al respecto? ¿No? ¿Todavía no? No, eso es algo Sí, que en la estamos en primaria, eso. te decía. En la primaria, bueno. No, yo más que Yo nada estoy voy tanteando cursando porque a ahora veces y hay algunos que se aferran a... Sí, pero en pintura también te hacen comprar esos 3 colores para ir generando tierras y usar los colores. O sea, obviamente sigue existiendo como esquema cromático la tríada rojo, amarillo, azul. Es más, por ahí a veces el problema que tenemos es que la mayor parte de los marcos teóricos, toda la bibliografía que hay sobre teoría de color, está especialmente basada en el amarillo, rojo y el azul. Y bueno, después por El supuesto... lenguaje visual también, profesora. Ahora, pregunto, en pintura, ¿no les dicen que si yo tengo rojo, amarillo y azul, pero además tengo magenta y tengo cian, ¿no les hacen comprar, por ejemplo, además el magenta y el cian? Solo más. Y nosotros, pasó en un taller. Sí, sí. ¿Sí? nosotros usamos magenta, cian y amarillo limón en Bien. pintura. ¿Qué pasa? Voy a apelar a su memoria emotiva porque seguro todos en la primaria han hecho mezclas de colores. Si yo tomara el modelo tradicional pigmentario, ¿no? Amarillo, rojo, azul. ¿Qué pasaba con las mezclas del rojo y el azul? ¿Qué pasaba ahí? Se formaba violeta. ¿Se formaba violeta? ¿Se forma violeta? Amarillo es como un marrón muy En realidad oscuro, no. tipo violetáceo. ¿No? Se forma un tono Como un bordó. medio, ¿no? Que muchas veces algunos dicen, bueno, agregale un poquito de blanco, entonces levantás y buscan la forma de, o sea, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Si yo tomara esos primarios, me queda claro que puedo obtener buenas mezclas del azul al amarillo, del rojo al amarillo, pero todo lo que pasa entre el rojo y el azul, medio como que muere, ¿no? O sea, o sea, esos como primarios, todo ese rango muere. Si yo reemplazo el rojo por el magenta, y reemplazo el azul ultramar por un azul cian, que de hecho algunos óleos, por ejemplo, el Winsor & Newton le dice azul primario al cian, y, o sea, y lo bien que hace, porque es el color, es el tipo de azul que es primario. Si yo tomo cian, azul cian, y tomo magenta, van a ver que si mezclan ahí, van a obtener una cantidad de tonalidades, de una calidad de violetas maravillosos que no podrían obtener nunca si los primarios son el rojo y el azul, ¿sí? Claro, sí, Sane, o sea, nada, esto. A mí por lo menos en mi época de estudiante me decían, bueno, a la mezcla del rojo y el azul obtenía un tono medio oscuro, ponerle un poquitito de blanco, que era una forma como de aclarar y que daba un poquito más de sensación de violeta, pero se obtiene un tono que nosotros podríamos llamar sucio, ¿no? Como algo que no es muy claro visualmente. Vuelvo a decir, si yo reemplazo el rojo por el magenta, el azul ultramar por el azul cian, resuelvo toda esta parte de violetas perfectamente. Obviamente, si alguna de ustedes tiene impresora en su casa, ¿alguno tiene impresora en casa de color? Sí. Cecilia dice que sí. Bueno, ¿cuáles son los primarios que utiliza una impresora? Semita. magenta. Ahí lo está planteando Marcela, sí, que ahí dice, ¿no? Habla del CMYK. Cian, magenta, amarillo, más negro. Vamos a ver que para el diseñador gráfico y para los modelos de impresión, entonces vuelvo a decir, los primarios pigmento van a ser cian, magenta y amarillo, y como ya dijimos, como es un modelo imperfecto y la mezcla de estos tres no da negro puro, necesitamos una tinta adicional para lograr ese contraste y ese tono bien profundo, bien oscuro. Por lo tanto, el negro dentro de las artes gráficas se va a considerar un primario, ¿no? Y dentro de este modelo, observen que no existe el blanco. ¿Por qué en este modelo, que es el modelo, le vamos a llamar proceso, así se le llama, color proceso, que es el modelo que utilizan los diseñadores en las artes gráficas? ¿Dónde está el blanco? En el fondo de la La hoja. Toria. De papel. En el papel, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el modelo CMYK se basa en el principio de mezcla óptica. Puntitos de color, ¿no? Un puntito yuxtapuesto a otro puntito. Entonces, si yo tengo un punto de amarillo y un punto de magenta, el ojo mezcla y reconstruye y tiene la sensación de rojo. ¿Mm? Por lo tanto, cuando hablamos de primario pigmento, vamos a decir que los primarios son cian, magenta y amarillo.
los secundarios pigmentos, es decir, yo tengo amarillo y magenta o rojo. Mariana, perdón, una pregunta. Eso que dijiste que se superponen, por ejemplo, el rojo y el amarillo. Es juxtaponer. Juxtaponer no es superponer, ¿sí? Esto es Sí, superponer, perdón, el magenta. esto es juxtaponer. Sí. Ok. Uno al lado del otro es juxtaponer. O sea, entonces no es uno sobre el otro, es uno al lado del otro. La teoría dice uno al lado del otro. En la práctica, después vamos a ver que si yo tengo mucho amarillo y poquito magenta, por ahí hay algo de superposición física real. Pero digamos, el concepto es que si yo tengo un color al lado del otro, sí, el ojo tiende a ver la resultante de estos dos juntos. Por Está supuesto, bien, pero digo, eso tiene que concretamente ser pequeño para que suceda en el ojo. bien. Si son dos cosas grandes, no, veo el amarillo y veo el magenta. Ahora, si yo todo esto lo reduzco y bien chiquito acá, el ojo va a ver la mezcla de esos dos, no ve el puntito que es la unidad mínima de impresión, ve la resultante. Bien. El 95% de las cosas que nosotros vemos impresas se ven por principio de mezcla óptica, ¿sí? Si se corta, volvemos y por ahí, si puedo, vamos otra vez con la lupita a mostrarles que si ustedes tienen cerca algo impreso, no sé si tienen cerca algo impreso, nada, como les decía, si yo veo rojo es porque tengo tinta amarilla y tinta magenta, ¿sí? Si yo agarro una lupa y agarro un impreso, puedo ver el punto de impresión. ¿Sí? Ahora por ahí les voy en el próximo bloque busco algunos ejemplos y se los muestro. Entonces, básicamente cuando hablamos de CMYK, hablamos del modelo sustractivo que se utiliza en las artes gráficas y que es el modelo que utiliza una impresora color. ¿Sí? Una impresora color trabaja por CMYK, es decir, emite puntos de tinta cian, magenta, amarillo y negro. Por supuesto, el puntito es bien pequeño y cuando yo lo veo plasmado en el papel, lo que yo veo es la imagen y la mezcla resultante de todo eso, ¿sí? No veo el puntito. Para ver el puntito tengo que ir con una lupa. Por supuesto, invitados a hacerlo para entender, ¿no? Cómo es que vemos los colores que vemos. Entonces, tenemos, por un lado, el CMYK, cian, magenta, amarillo, más negro, yo decía, para síntesis sustractiva, y si ustedes observan, como yo decía, los modelos, el cian, el magenta y el amarillo, que son los primarios pigmentos, van a obtener como secundarios el modelo inverso de la luz, ¿sí? Mezclo amarillo con magenta, hago rojo, mezclo amarillo con azul cian, hago verde, mezclo azul cian con magenta, y hago azul. ¿Sí? No dicen nada, se me quedan así calladitos. Sí. Por lo tanto es esto, ¿no? Los primarios luz son los secundarios pigmentos, los primarios pigmentos son los secundarios luz. ¿Sí? Son dos caras de la misma moneda cuando vamos a hablar de modelos de color. Por eso mi recomendación, tienen en el apunte, está graficado, ¿sí? Los dos modelos con los colores, tengan esos circulitos a mano, sobre todo para la parte de color luz, así uno se va acostumbrando a asumir cuáles son los primarios y cuáles son los secundarios luz. ¿Sí? Está todo en el apunte, Marcela, sí. ¿Podés repetir, por favor, primarios luz son los secundarios pigmento, dijiste, y al revés? ¿Cuáles son los primarios luz? Rojo, verde y azul. Rojo, verde, azul. Primarios luz. Estos primarios pasan a ser secundarios en el modelo pigmentario. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los secundarios luz? ¿Sí? Si mezclo rojo con azul, CMYK o cian, magenta, amarillo. CMI, perdón. CMI, muy bien. CMI son los secundarios luz, esos pasan a ser primarios en el modelo pigmentario. Así funciona el modelo. Confuso porque, bueno, pero es así. Tengo una pregunta. Sí. Ahí en el video, la escala, digamos, el círculo cromático con los primarios y secundarios luz, en el centro mostraba, o sea, la sombra, cuando hacía el ejemplo, mostraba el color oscuro, ¿no? Que no es negro. Sí, dice negro, pero cuando vos inclusive mirándolo te das cuenta que es un tono oscuro que no es negro, es oscuro.
Pero cuando vos buscas en internet también te aparece la misma escala, pero con el centro blanco. ¿Cuál sería la Cuando aparece el correcta? centro blanco es porque está hablando de modelo aditivo, mezcla de luces. Si yo tengo una luz más otra, la sumatoria de las tres luces da siempre más luz. O sea, eso es lo que tenemos cuando mezclamos luces, ¿no? La tendencia siempre es a obtener mezclas más luminosas, porque tengo más cantidad de luz. O sea que si yo represento el mismo, los dos modelos, el dibujo sería el mismo, pero me cambia el centro, uno es blanco y el otro es... Sí, no, y cambian los primarios y los secundarios también, se invierten. ¿Sí? Ah, se invierte, ok. Esto que decíamos, los que son primarios acá pasan a ser secundarios acá y viceversa, y la resultante también es lo que varía, ¿no? Cuando tengo luz, la mezcla de todo da blanco, cuando tengo pigmento, la mezcla de todo da negro. ¿Sí? ¿Estamos bien? Gracias. Esto, si bien al principio es como confuso, bueno, es parte de lo que van a ir aprendiendo. Además, bueno, esto lo van a ver en pintura, lo van a ver en lenguaje visual. Pero bueno, nosotros hacemos esta referencia en el marco de la materia porque nosotros también decimos, cuando trabajamos con imagen digital, sobre todo en las gráficas hechas de píxeles, trabajamos con cuadraditos o píxeles de colores. O sea, trabajamos con color. Si no entendemos de color, nos va a costar entender qué es lo que está pasando con lo que estamos haciendo. Y en este caso necesitamos entender especialmente de color luz. Porque cuando trabajamos en el ámbito digital, nuestro soporte natural es la pantalla, o sea, el color que vemos es color luz, es luz emitida, ¿no?, a la retina. Si ese archivo digital yo lo imprimo, estoy justamente pasando de modelo aditivo a modelo sustractivo. ¿Sí? Y los que alguna vez han hecho algunas pruebas impresas, seguramente alguno de ustedes ha hecho alguna vez impresos, o tiene impresora en casa, sabrá que se ve muy distinto el color cuando yo lo tengo en la pantalla respecto de cuando lo imprimo. ¿Por qué? Porque estoy pasando de una materialidad física a otra, estoy pasando de luz y síntesis aditiva a pigmento, y por lo tanto síntesis sustractiva. ¿Sí? Ahí Carla está posteando un apunte que ahora seguramente algo les voy a mostrar de eso, sobre modos de color. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, es importante que por ahí tengan las gráficas a mano de lo que sería la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva, y tienen vuelvo a decir, para revisar todo esto, el apunte, tienen el primer apunte, el ratón y el otro de imagen digital, que hablan de teorías de color, y está también este apunte de modos de color. Bien, si se corta, obviamente volvemos. Como les decía, vamos a hacer la diferencia entre modelo y modo. El modelo es este marco teórico que acabamos de explicar, ¿no? Como decíamos, este marco teórico viene de siglos, es algo que existe más allá de lo digital que vino mucho después. Cuando surge el ámbito digital, lo que va a hacer es pararse, o sea, tomar estas dos teorías, ¿no?, entender de color luz y de color pigmento,